Bueno, como verán, ahora cuento con un Walfa el cual usaré para mis vídeos, usaré uno editado para los vídeos de Silent Hill. No sé si haga otro tipo de vídeos por el momento. Pero mejor empiezo. La verdad sobre la sirena en Silent Hill. Pocas veces se ha tocado este tema en foros y lo quiero hacer yo aquí. Hablo de la sirena que se escucha en Silent Hill. Aunque no solo en el primer juego hace acto de presencia la sirena, también en el Silent Hill Origins y, en menor medida en Silent Hill 2. Posee un lunar estridente que pone los pelos de punta y que marca la transición de un mundo alterno a otro de pesadilla. Pero en el mundo de Silent Hill el sonido de la sirena posee dos significados y los vamos a analizar brevemente. Nota, estas son solo unas teorías. Hipótesis número 1. Cuando suena la sirena durante nuestro juego, nos ponemos a temblar, igual que los habitantes de los pueblos con inminencia de un ataque aéreo durante las terribles guerras que azotaron nuestro mundo en el siglo pasado. En esos aciagos tiempos, la sirena era un aparato con una bocina que se accionaba con una manivela. Su sonido estridente era un mensaje de alerta para que las personas se pusieran a resguardo. Esperaban pacientemente, con miedo, a los aviones que dejarían caer su carga explosiva sobre los lugares claves. Muchas personas se desmayaban al escucharla, posiblemente porque, al saber que existía una en el pueblo, esperaban llenos de ansiedad que empezara a aullar. Aunque en realidad esperaban que no tocara nunca. La sirena antiaérea juega un papel de advertencia de peligro. Es un punto entre dos realidades, el antes la paz y el después el bombardeo. Del mismo modo, en el juego, escuchamos la sirena cuando el mundo alterno hace su cambio al mundo de pesadilla. A excepción de James, Harry y Travis se desmayaban, el primero antes de la transición, y el segundo después de ella. Hipótesis número 2. Hay que tomar en cuenta que Alessa nunca vivió en un período de guerra ni estuvo en un lugar donde se necesitara de una sirena antiaérea. Quizá ni conocía esos aparatos fuera de los libros de historia. Sin embargo, sí existe un tipo de sirena que fue familiar a Alessa, el de una ambulancia. Cuando Alessa fue inmolada, y posteriormente rescatada por Travis, una ambulancia la transportó de urgencia al hospital Alchemilla. En el trayecto, la sirena de la ambulancia sonaba a todo vapor. Llevaban a una paciente con quemaduras de tercer grado por lo que el tiempo era crítico y no podían detenerse en semáforos en rojo. Podemos tener la certeza de que Alessa iba semi-inconsciente. Podía escuchar los sonidos del exterior, y la sirena debió opacar los demás sonidos. Quizá iba aterrada por su suerte y con ira por el evento que la dejó como está por culpa de su madre. Ese sonido espantoso es lo que se incrustó en su ser interno y que plasmó en su mundo proyectándolo como algo ominoso. No obstante, en su mundo, el sonido de la sirena no es de advertencia, sino un grito de amenaza por lo que ha de ocurrir. No es una alerta para ir a ocultarse del peligro inminente, es un aviso de la pesadilla que se acerca y de la que nadie puede huir. Alessa mezcla en su mente el sonido de la sirena con el horror que sufrió el día del incendio. Lo exterioriza y marca el pueblo de Silent Hill con ese estigma. Incluso en la película, los habitantes huyen hacia la iglesia con el sonar de la sirena tras advertir que la oscuridad se acerca para devorarlos. En los juegos, cronológicamente, la sirena hace su aparición en Silent Hill Origins, luego en Silent Hill 1, y en Silent Hill 2. Los demás juegos no tienen una sirena para ponernos los pelos de punta. Yo creo que pudo haber sido un buen artefacto, pero el Team Silent lo olvidó o no quiso sacarle mayor provecho. ¿Creen que es casualidad que Toyama haya bautizado un juego como Forbidden Siren si no fuera importante? El sonido es muy similar al de las sirenas que avisan de la llegada de los tornados y que son muy comunes en la zona de tornados de Estados Unidos. Aunque es muy plausible la teoría, sin embargo, en ninguna parte del primer juego, o de los subsecuentes, se menciona que haya habido tornados en Silent Hill. Pudiera haber trombas debido a las masas de agua cercanas al poblado, pero históricamente se ha demostrado que pocas veces entran a tierra, por lo que una sirena de tipo antitornados sería poco útil. Además, las colinas aledañas evitan su formación. Esas fueron las teorías. Gracias por ver el vídeo, me despido.